Mis queridos hermanos, mis apreciados amigos, reciban un cálido saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Del maestro para los maestros. Hoy vamos a estudiar el tema que durante la semana llevó como título La misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Vamos a orar. Bondadoso Dios, estamos agradecidos a ti porque nos concedes la oportunidad de estudiar una porción más de tu palabra con nuestros hermanos y con nuestros distinguidos amigos. Esperamos que el estudio de hoy contribuya al enriquecimiento intelectual, a la preparación espiritual y al cumplimiento de nuestra misión. Lo pedimos en Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 28, y dice de la siguiente manera: Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde esa hora. No deja de ser llamativo el hecho de que Dios, el Dios de los cielos, que vive en la Nueva Jerusalén, que vive en una ciudad, está interesado en que los ciudadanos, que los habitantes de una ciudad actual también lleguen al conocimiento de la verdad. Evidentemente no fue el propósito de Dios que los seres humanos vivieran en ciudades, eso está claro. La vida en las ciudades se torna cada vez más difícil. El propósito original de Dios es que los hombres se diseminaran por la ancha faz de la tierra y establecieran hogares separados espacialmente. De todas maneras, hoy, la proyección que la ONU tiene es que para el año 2050, aproximadamente el 68% de los habitantes del mundo vivirán en ciudades. A pesar de que algunos de nuestros miembros de la Iglesia son un poco reticentes a predicar a las ciudades, tenemos una comisión, y es que debemos alcanzar al mundo entero, no importa donde los habitantes de este se encuentren. Esta semana entonces vamos a estudiar el relato bíblico de la misión que Cristo desarrolló en Tiro y en Sidón. Bienvenidos. La lección para el domingo 10 de diciembre lleva como título Misión a regiones más alejadas. La Biblia nos indica en el texto de Mateo capítulo 15, versículo 21, que Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. ¿Por qué hizo esto? Bueno, Tiro está ubicado en el actual Líbano, es una de las ciudades más antiguas del mundo. La historia considera que Tiro debe tener aproximadamente unos 4.000 años de existencia, durante los cuales ha estado casi siempre y continuamente habitada. Fue una de las ciudades más importantes y en ocasiones más dominantes de Fenicia. Tal vez a quienes les gusta la historia recordarán que Fenicia fue una civilización que trajo mucho desarrollo a la humanidad. Y Tiro fue una de esas ciudades importantes. Estos ciudadanos de la ciudad de Tiro afirmaban que ellos habían sido fundados, que su ciudad había sido fundada por el gran dios Melkart. En este contexto histórico es cuando Jesús decide llevar a sus discípulos a ese lugar. ¿Por qué razón Jesús quiso llevarse a sus discípulos a dos ciudades paganas? ¿Por qué? Todo indica que Jesús quería romper en el concepto que tenían los apóstoles, quería romper esa barrera que el judaísmo había establecido con los así denominados pueblos paganos. Jesús quería enseñarles lecciones que los ayudarían a prepararse, no como pastores o discípulos de una etnia específica, sino como discípulos universales. Ellos tenían la comisión de llevar el Evangelio a todas partes, incluyendo a los habitantes de las grandes urbes de su época, y de contera, para nosotros hoy, es una enseñanza que debemos cumplir también. Uno encuentra por lo menos en el libro de los Jueces que Dios permitió la presencia de esos pueblos con un propósito, para poner a prueba la lealtad de los israelitas. Nunca fue el deseo de Dios que los israelitas se mezclaran con esas naciones paganas.
Es importante aclarar un punto aquí, hermanos y amigos. Esos pueblos paganos no estuvieron desconectados de la revelación de Dios. A ellos Dios también les envió la revelación que tenía que ver con el verdadero Dios. Lo que ocurre es que eh, hubo una distorsión de esa revelación y esos pueblos, en vez de adorar al verdadero Dios, se perfilaron por adorar deidades creadas a imagen y semejanza de estos pueblos. Yo no los culpo porque en la actualidad también la humanidad, el ser humano, crea dioses a su imagen y semejanza. Lo que también destaca la historia bíblica es que entre Tiro, Sidón y el pueblo de Israel de antaño hubo una cierta familiaridad y una estrecha relación. Por ejemplo, cuando Salomón fue a construir el templo, se alió con un rey de Tiro llamado Hiram, quien le proporcionó la valiosa madera de cedro que crecía allá en los montes, en las montañas del Líbano. Y a pesar de que el pueblo de Israel tuvo contacto con esa nación pagana, lamentablemente no vimos que el impacto de Israel hacia esa nación pagana fuese lo suficientemente fuerte como para que esta nación absorbiera los principios de las enseñanzas que Dios quería que su pueblo se la transmitiera. En la actualidad, nosotros tenemos ciudades extremadamente grandes. Posiblemente va a encontrar usted a una ciudad de Tokio con millones de habitantes, una ciudad acá en Latinoamérica, como Ciudad de México o Sao Paulo en Brasil, Los Ángeles, Shanghái, por mencionar una de estas urbes modernas donde millones de personas deambulan, viven, conviven, trabajan, y uno se pregunta, ¿cuántas de estas personas terminarán el ciclo de vida que Dios les conceda en esta tierra conociendo al verdadero Dios? Tenemos un desafío. Evidentemente tenemos un desafío. Ojalá y no actuemos como el antiguo Jonás, que él estaba cómodamente en su hamaca, allá en su casa, cuando Dios le dice, mira Jonás, ve a predicar a esa gran ciudad. A Jonás le dio temor. Ya hemos estudiado la naturaleza del temor que Jonás sentía en su corazón. Él sentía verdadero odio hacia esos ninivitas porque eran asirios y era gente cruel, pero posiblemente también tenía un poco de duda de su capacidad para enfrentarse a una gran urbe de esta naturaleza, sobre todo pensando de que él era un campechano, no tenía de pronto ese bagaje cultural para socializar, para relacionarse con estas personas. Hoy te pregunto, hermano y amigo, ¿qué puedes tú hacer para ayudar a quienes viven en las ciudades? O si tú no tienes la capacidad o no te sientes preparado para afrontar este desafío, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a aquellos que sí están dedicados al ministerio urbano? La lección para el lunes 11 de diciembre lleva como título En busca de las multitudes. A pesar de los inmensos desafíos internos y externos que Jesús tenía, Él ahora va a extender su llamado a esas ciudades. En Mateo capítulo 9, versículo 35, nos dice de la siguiente manera. Acompáñenme a buscar este pasaje en Mateo capítulo 9 y leemos desde el versículo 35 hasta el 38. El texto bíblico que voy a leer lo voy a leer de la versión Reina Valera 1909, una versión antigua, y posiblemente la fraseología difiere un poco de las actuales y modernas traducciones. Dice de la siguiente manera: Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué enseñanza podemos nosotros extraer de esto que Jesús nos está diciendo? Acuérdense, no lo está diciendo un patriarca, no lo está diciendo un líder espiritual cualquiera, lo está diciendo el mismo Dios encarnado.
Nuestro Señor Jesucristo está observando esa gran multitud. Por donde Él iba, había como una especie de imán que Jesús tenía, atraía a las multitudes. Y a Él le daba pesar esas multitudes, porque muchos de ellos tenían unos conceptos errados, producto de las enseñanzas torcidas del pueblo que debió haber enseñado enseñanzas rectas, el pueblo de Israel de antaño. Ahora Jesús siente compasión por esas multitudes y él describe, el apóstol Lucas describe el accionar que tuvo Jesús. En el capítulo 19 del libro de Lucas, vamos a leer el versículo 41 y miremos cuál es la actitud que Jesús toma para esas personas. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella. Es posible que nosotros no logremos comprender la profundidad del amor que Jesús profesa por los seres humanos. Yo me quedo realmente mudo y pongo silencio en mis labios cuando admiro lo que Jesús es capaz o fue capaz de hacer por nosotros. Él veía a esas multitudes como masas sin rostro. Esas multitudes que usted a veces ve en las calles de estas populosas ciudades, tanto de Sudamérica como del mundo entero, son gente que a veces no saben ni qué es lo que hacen en esta vida. ¿Cuántas personas de esas ciudades se acuestan sin comer, se acuestan sin saber que hay un Dios que los ama? Y mientras tanto nosotros, que nos acostamos posiblemente con el estómago lleno, derivado de las bendiciones que Dios nos da por creerle a sus palabras, no somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con estas personas. Francamente, hermanos, yo debo confesarles que a veces mi ministerio se ha centrado más en las aulas de clases. Estoy tratando de desarrollar este ministerio virtual, pero también sé que quiero y debo alcanzar a esas personas en la calle. Yo no sé si tú tendrás la capacidad que tienen algunos de tomar un micrófono y delante de mucha gente empezar a hablar de la palabra del Señor. Algunos de estas personas, de estos predicadores itinerantes que colocan bafles, utilizan megáfonos, comienzan a hablar solos. Yo los he observado y a veces se quedan solos hablando porque no hay quien se les reúna. Posiblemente no sea ese el llamado que Dios te ha hecho a ti para ir a cumplir la misión en las ciudades, pero sí es cierto que nosotros debemos propender y debemos propiciar un encuentro que permita que estas personas de estas grandes ciudades puedan tener un lugar público donde nosotros podamos llegar. Acuérdate que hace unas semanas estuvimos hablando de la actitud que tuvo Pablo en el Areópago. Ese era el lugar público donde las personas iban a charlar, iban a debatir, iban a escuchar nuevas ponencias. Pues, si tú te sientes en capacidad de hacerlo, hazlo. Porque posiblemente sea el mecanismo que Dios utilice para alcanzar a esas personas en la ciudad donde tú vives. Jesús, al llegar a estas ciudades donde veía grandes multitudes, él entendía que él solo no podría hacerlo. Hay un dato muy interesante que la sierva de Dios, que Elena de White, bajo inspiración divina, dice que Dios pudiese perfectamente terminar la obra de la predicación del Evangelio utilizando a los ángeles. Con el poder de convicción que tienen los ángeles, todos los seres humanos serían alcanzados, pero Dios no desea eso. Dios desea que tú y yo seamos quienes llevemos el pan a las personas que están hambrientos. Porque los ángeles no tienen la misma percepción que nosotros tenemos de la realidad. Ellos no han sido probados como nosotros hemos sido probados, no han vivido las vicisitudes que nosotros tenemos. Ellos son amorosos y quieren hacer todo para salvarnos, pero solo alguien que ha vivido el tormento, la dificultad, el dolor, puede compadecerse de alguien más y por eso Dios espera que nosotros compartamos con esas personas de las grandes ciudades las buenas nuevas de la salvación. La lección para el día martes 12 de diciembre lleva como título En Tiro y Sidón. Los eruditos bíblicos consideran que el libro de Mateo pudo haber sido escrito pensando en alcanzar a un público judío, mientras que el Evangelio de Marcos fue escrito pensando en alcanzar un público gentil.
Estos dos elementos deben ser considerados y son valiosos que los tengamos en cuenta al momento de la interpretación de los relatos de los evangelios. Para efectos de esto, vamos a leer el relato de Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28, y vamos a contrastarlo con lo que nos presenta el libro de Marcos en el capítulo 7 en adelante. Por lo pronto vamos a leer Mateo capítulo 15 y voy a leer del 22 al 28. Dice así la palabra del Señor. Y saliendo Jesús de allí se fue a las partes de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea. Noten ustedes que Mateo la identifica en función del concepto que tenían los judíos. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos términos, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es malamente atormentada del demonio. Mas él no le respondió palabra. Entonces, llegándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despáchala, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella entonces vino y le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, mas los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, sea hecha contigo como quieres. Noten ustedes entonces acá que en la historia de Mateo, la manera como Mateo escribe impacta a sus destinatarios originales. Ellos, los judíos a quienes se cree iba dirigida originalmente el texto de la carta del Evangelio de Mateo, ellos tenían esa cosmovisión. La audiencia a la cual Mateo le va dirigiendo su evangelio consideraba que esta madre era simplemente una pagana despreciable. Esto proviene de la experiencia histórica que tenía el pueblo en su relación con esos pueblos cananeos que eran idólatras, que tenían ídolos y unos cultos orgiásticos feos, tenían prácticas malvadas, etc. Es más, ni siquiera los discípulos de Cristo consideraban la posibilidad de que en una mujer de esta ralea existiera fe, y mucho menos que formara parte del reino de Dios. Así lo describe Mateo. Ahora vamos a leer lo que dice Marcos y leamos del capítulo 7. Entonces, a partir del versículo 24, dice Marcos así, y levantándose de allí, se fue a los términos de Tiro y de Sidón, y entrando en casa, quiso que nadie lo supiese, mas no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, y la mujer era griega, sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. El resto es más o menos similar, pero en Marcos, si aceptamos que Marcos escribió pensando en un público gentil, la audiencia de Marcos, que estaba conformada por los gentiles, pues evidentemente iban a tener una respuesta diferente a la de Mateo. Como los gentiles no tenían la misma experiencia hacia los cananeos que habían tenido los judíos, los gentiles miraban a los cananeos como gente común y silvestre como ellos. Así que se podían identificar perfectamente con esta mujer, a quien Marcos la identifica y la describe como griega, pero que era sirofenisa de nacimiento. ¿Qué pensaron los gentiles? Bueno, este maestro judío curó a uno de los nuestros, rompió unas barreras. De esta manera, Jesús se mostró delante de los discípulos y delante de los griegos como un verdadero bastión del amor. Los discípulos se quedaron pensando, ¿por qué Jesús actuó de esa manera? Pero después que Cristo murió, resucitó y ascendió, y cuando les encomienda la comisión de ir a predicar a todo el mundo, esa experiencia que vivieron al lado de su maestro les fue extremadamente útil porque pudieron comprender que el amor de Dios no tiene límites, que no hay barreras raciales, no hay barreras religiosas, políticas, de ninguna índole. El Evangelio llega a todo el mundo. Leyendo del deseado de todas las gentes, la página 366, dice así, Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer,
Recibió a esa representante de una raza despreciada como le habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con la que los judíos tratarían un caso tal, evidenciado en su recepción de la mujer y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo que esta mujer le había pedido. Oh queridos, ciertamente el amor de Dios hacia la gente que nosotros podemos considerar despreciable es posiblemente mayor. Saben, yo les voy a dar esta explicación desde mi óptica. Cuando un hijo de nosotros está terriblemente enfermo, si eres un padre o una madre de corazón sensible, si eres un padre o una madre normal, tienes 3 hijos. De los 3, uno está profundamente enfermo, muy quebrantado de salud. Tú le dedicas en estos momentos más tiempo a atender a ese hijo que está profundamente enfermo que a los otros 2 que están sanos. Asimismo actúa Dios. Entre más pecado haya en una persona, entre más alejamiento haya de una persona respecto de Dios, es cuando Dios más está dispuesto a buscar y a estar cerca de esa persona. Si nuestro Dios lo hace, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo opuesto a nuestro Padre Celestial? La lección del miércoles 13 de diciembre lleva como título Despídela. Eso fue lo que los discípulos le dijeron a Jesús, despídela. Tú sabes que en la ciudad donde tú vives hay algunos barrios que son marginales, hay algunos barrios que son considerados muy peligrosos y difícilmente una persona en su sano juicio entraría a ese lugar, pues podría ser despojado de sus pertenencias personales o incluso de su vida. En tiempos de Jesús existían también esos barrios marginales, existían esas ciudades marginales, pero ¿qué impedía que el pueblo de Dios del tiempo de Jesús llevara el evangelio a esos lugares? ¿Qué era lo que impedía exactamente? La respuesta es, hermanos, el nacionalismo, en primer lugar, en aquel tiempo, el orgullo y los prejuicios. Esto ocurre también hoy. Yo no soy parte de la iglesia de un pueblo especial, como lo fueron en su tiempo los israelitas del tiempo bíblico. Yo pertenezco a una iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero yo soy consciente de que la Iglesia Adventista no es la única iglesia que se ha de salvar. Yo soy consciente de que la Iglesia Adventista no es la única iglesia que está predicando el Evangelio de Jesús. Sí soy consciente de que la Iglesia Adventista tiene el mensaje perfecto y verdadero y es el pueblo remanente para el tiempo actual. Pero ¿saben? Como adventista y como pastor adventista he podido observar que hay algunos de nuestros hermanos que tienen un orgullo y no desean compartir estas verdades, por un lado. Por otro lado están los prejuicios. El día en que nosotros dejemos a un lado el preconcepto de que tú eres protestante de otra religión, tú eres de otra religión y tú no comprendes lo que yo comprendo, por lo tanto no hablemos. El día en que nosotros nos despojemos de esto y le pidamos a Dios que nos ayude a tener la sensibilidad, el corazón, la visión de Cristo, muchas personas serían alcanzadas. El nacionalismo en nosotros los adventistas se puede ver reflejado en creer que somos la única iglesia que nos vamos a salvar. Mucho cuidado con este pensamiento. No lo enseña la iglesia. Nosotros como adventistas no enseñamos que somos los únicos que nos hemos de salvar. Tampoco enseñamos que todo el mundo debe entender las Sagradas Escrituras como la entiende la Iglesia Adventista. Sí creemos que el mundo entero debe escuchar el Evangelio que Dios nos ha encomendado predicar a esta última generación. De eso sí estamos absolutamente seguros. El mundo debe escuchar el mensaje remanente que la Iglesia Adventista tiene para dar. ¿Lo aceptará el mundo? Eso es algo que solamente ellos decidirán. Pero, ¿lo has aceptado tú como adventista? ¿O es que tú crees que por ser miembro de la iglesia y estar predicando el evangelio, te vas a salvar si no haces también las obras de arrepentimiento? Creo que no debemos confundirnos en este sentido. Otro elemento interesante que aparece en la lección es el relato que le ocurrió a el apóstol Pedro, relato que ha sido desafortunadamente, perversamente malinterpretado por algunos círculos cristianos.
En el libro de Hechos, el capítulo 10 y el versículo 9 dice de la siguiente manera. Al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era más o menos a eso de la hora sexta, 3 de la tarde aproximadamente. Y aconteció que le vino una hambre terrible y quiso comer, pero mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es uno de los mecanismos de revelación que Dios puede darle también a un profeta. Hasta donde tengo yo conocimiento, este es el único éxtasis que se menciona en la Biblia y consistió en lo siguiente. El apóstol Pedro, como tenía hambre, entonces Dios se vale de esa sensación, de esa necesidad y le hace ver algo. Pedro observa y ve que desde el cielo va descendiendo un lienzo dentro del cual hay animales cuadrúpedos, hay aves, hay reptiles, etcétera. Y Pedro está mirando la visión. Y una voz del cielo le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dice, no, Señor, dice el versículo 14, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. El versículo 15 dice, y volvió la voz hacia él la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Observe, está en el marco de ese contexto. Pedro está viendo animales cuadrúpedos inmundos. Y luego Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si la visión se detuviera hasta allí, no habría ningún argumento que pudiese derrotar la posición de quienes dicen que hoy nosotros podemos comer cualquier alimento derivado cárnico de cualquier animal inmundo porque Dios lo limpió. Eso es contundente, pero el relato no se queda aquí. Y esto fue hecho por 3 veces y el vaso, o sea, el lienzo, como dice otras versiones, volvió a ser recogido en el cielo. Y Pedro se quedó pensando, ¿qué querrá decir esto? Y en ese momento le dijeron, Señor Pedro, venga a comer, y se le quitó el asunto. Bueno, ocurre que en el versículo 28 dice que Pedro recibe a los emisarios de Cornelio y les dice, versículo 28, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Allí está la respuesta de la visión. En ningún momento Dios quiso enseñarle a Pedro que lo que Dios había declarado inmundo allá en el Antiguo Testamento, en Levítico 11 de manera más concreta, ahora lo ha declarado limpio. No, no se está refiriendo, Pedro entendió que esa visión no se estaba refiriendo a ningún animal, se estaba refiriendo a los seres humanos a quienes él y sus connacionales judíos llamaban inmundos. Con esta visión, Pedro terminó de romper esos esquemas que había albergado por muchos años y que le habían impedido entender de que esos gentiles eran hermanos de él, eran hijos de Dios. Entonces, estos dos relatos, el relato de Jesús yendo hacia Tiro y el relato de Pedro, confluyen en una enseñanza común, a saber, nosotros debemos eliminar cualquier prejuicio. Dios tiene mucho pueblo en estas grandes ciudades. Jesús, así como tuvo paciencia con sus discípulos para que estos entendieran, también tiene paciencia con algunos de nosotros, con algunos de ustedes, que son terquitos y creen que las ciudades son centros, son antros de corrupción. Eso nadie lo va a negar, eso es evidente. Pero allá hay mucho pueblo. Así como en Nínive, que era una ciudad extremadamente corrupta, allí había pueblo. Dios tiene pueblo en todos los lugares. No podemos cercenar la posibilidad de que estas personas lleguen también al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué debiera enseñarnos esto a nosotros de no mirar a una persona con ojos delictivos, sino mirarlos con ojos de compasión como un candidato al reino de los cielos? ¿No crees tú que vale la pena dejarnos guiar y ser enseñados por nuestro amoroso Maestro? La lección para el jueves 14 de diciembre lleva como título Fe en la Tierra. En el capítulo 18 y el versículo 8 del Evangelio de Lucas, encontramos la siguiente declaración que precede a una parábola que Jesús narró. El versículo 8 dice, os digo que los defenderá presto, y la cláusula que nos interesa es, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe
en la tierra? Como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, como discípulos actuales, hermanos queridos, necesitamos vislumbrar también lo que Jesús está buscando. En esta época, en esta hora oscura de la historia, incluso podemos ver a Jesús buscar una fe en estas ciudades, fe que puede brillar incluso en la oscuridad. En este día me llama mucho la atención la manera como los autores de nuestra lección nos presentan una lista. Esta lista que usted la puede extraer leyendo los pasajes de Mateo capítulo 8, de los versículos 10 hasta el 13, el capítulo 9, versículo 2, capítulo 20, versículo 29 al 34 y otros relatos más. Esta lista usted la puede encontrar en estos textos. Esta lista incluye a personas con una fe que resplandecía incluso en ciudades oscuras, por ejemplo, en Capernaum. Hoy existe la ciudad moderna de Capernaum. Allí usted puede encontrar una de las grandes sinagogas que existieron en el tiempo de Jesús, sinagoga a la que algunos presumen o creen que el apóstol Pedro predicó, incluso hasta Cristo pudo haber estado allí. Eso está en discusión y tampoco es un tema como para que nos desgarremos las vestiduras. Pero Jesús sí dice, si estos milagros que yo estoy haciendo aquí se hubiesen hecho en Capernaum, esta ciudad hubiese creído. Jesús destaca a varias personas de la fe. Por ejemplo, en Mateo 8:10, él habla de un centurión pagano que se convirtió y que tenía mucha fe. También leímos hace unas semanas el relato de 4 amigos que por fe abrieron un techo y bajaron al paralítico, al lisiado, al enfermo, a los pies de Jesús, a fin de que Jesús los sanara. También encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 10, al famoso ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que es lo que significa la palabra Bar, hijo, Timeo, hijo de Timeo. Timeo era un habitante de Jericó. Y creo que para nosotros Jericó es una ciudad que no goza precisamente de un alto prestigio espiritual. Jericó era una ciudad pagana. Y sin embargo, en medio de esa ciudad pagana había un hombre que tenía una fe extraordinaria. Y no solamente era un hombre común, era un hombre ciego que tenía fe. Importante esto. Al mismo tiempo, uno esperaría, como nos dicen los autores de nuestra lección, acudo a ellos porque a ellos sea el honor, que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿quién creyera que su propio pueblo natal, Nazaret, en vez de alegrarse de tener al Mesías como miembro honorario de esa ciudad, lo despreciaron? Tuvieron una incredulidad casi total, y esa incredulidad fue un factor que limitó bastante el ministerio de Jesús en esa localidad. Por otra parte, cuando Jesús hablaba de los habitantes de Israel y decía hombres de poca fe, hablaba también de sus propios discípulos, hombres de poca fe. Y luego Jesús va a exclamar en términos generales, generación adúltera, incrédula, perversa. Entonces, no creo que sea un llamado muy positivo para nosotros a creer de que la fe solo se encuentra dentro de las filas de las iglesias cristianas confesas. La fe no es un elemento que le pertenezca a la nación judía. No es un elemento que le pertenezca a la nación cristiana. La fe es un elemento que Dios hace brillar en el corazón de sus hijos, que pueden observar en las obras de la creación el poder creador de Dios y adoran a Dios en consecuencia con el poquito conocimiento que esa revelación, un poco distorsionada por el pecado, hoy les lleva. ¿Cuál puede ser para nosotros hoy una enseñanza? Hermanos míos, amigos míos, con humildad debemos admitir que muchas veces hemos sido nosotros los culpables de que estas personas de las grandes ciudades no hayan sido alcanzadas. Procuremos, pues, hacer un plan concreto. Únete con un amigo. Si perteneces a una escuela sabática, únete a esa célula filial y establece en consenso con el pastor o con tu ministro de culto, establece un mecanismo que propicie el encontrar a estas personas y de manera sistemática y sostenida llevarles el evangelio de la salvación. La semana pasada dejamos la pregunta que decía, ¿cuál es
a tu criterio, la lista de los dioses que hoy existen en el mundo. Me quedé sorprendido de ver cuántas personas elaboraron de una manera muy ordenada su lista. Aprecio esa participación. Tampoco diré cuál sea la lista concreta de esos dioses o ídolos modernos, porque son incontables. Pero estoy de acuerdo con ustedes que todo aquello que ocupa el primer lugar en la vida, en nuestros sentimientos, se constituye en un Dios. Todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestras devociones se constituye en un Dios. Cuando se desplaza a Dios del primer lugar, sea mamá, sea hijo, sea esposa, trabajo, vehículo, un actor, un deporte, cualquier cosa que desplaza a Dios, se constituye en un ídolo. La pregunta para esta semana es: la vez que tú te encontraste con un homeless, con un habitante de la calle, ¿qué reacción tuviste tú? ¿Qué reacción tuviste? Entonces, la pregunta en concreto es: ¿qué actitud asumes tú frente a un habitante de la calle, frente a un homeless? ¿Qué actitud asumes? Déjanos tus comentarios. A partir de esta lección vamos a incorporar el tópico correspondiente al día viernes, y para este viernes 15 de diciembre el tópico es para estudiar, para meditar. Algunas declaraciones muy interesantes voy a leer a continuación. Esta que voy a leer aparece en el Deseado de todas las gentes y dice de la siguiente manera: entre quienes los judíos llamaban gentiles, había hombres que entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban por estudiar el misterio del sistema orgánico hebreo, pero la intolerancia de los judíos estorbaba la difusión de la luz. ¿Eso se aplica solo para los judíos del tiempo de Jesús? Creo que se aplica también para nosotros. Ojalá y no nos estemos convirtiendo en un estorbo para la obra del Espíritu Santo porque pensemos que si esa persona fuma, yo no puedo hablar con ella. Si esa persona come cerdo, yo no puedo hablar con ella. Si esa persona no es vegetariana como yo soy vegetariano, tampoco puedo hablar con ella. No, hermanos. Despojémonos de estas cosas y procuremos pensar como pensó Jesús, de la siguiente manera: el Señor Jesús, el poderoso Salvador, ha muerto por estas almas. Él puede despertarlas de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. Ojalá y en esta semana que se nos viene encima, nos pongamos de parte de Dios y que nos dejemos moldear y utilizar por Él en esto de alcanzar a estas personas que viven en las grandes ciudades. Muchísimas gracias, hermanos míos. Muchísimas gracias, mis queridos amigos, por hacer parte de esta familia de Emergencias Bíblicas. Compartan este video, denle like, apóyennos en este ministerio y permitan que muchas personas a quienes posiblemente tú no puedas alcanzar puedan ser alcanzadas utilizando estos mecanismos modernos de la transmisión de la verdad. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana en un estudio del Maestro para los Maestros. Bendiciones. Del Maestro para los Maestros.